Comencemos con esto de la envidia y el poder que ella ejerce sobre los seres humanos. ¿Cómo comenzar? Y con lo que comienza, con la palabra Korah. Una palabra muy interesante, un nombre muy interesante. El nombre Korah significa depilado. Medio extraño ese nombre, especialmente porque no sé si corresponde ponerlo a un ser humano, pero es depilado, también significa calvo, pero tiene el problema de que la palabra Korah también, o nombre Korah, significa el resentido. Korah, o cabeza desnuda, tiene que ver con una actitud. Cuando alguien hablaba de Korah y decía cabeza desnuda o calvo, en realidad lo que era la forma de describir a un niño que se bebía insurrecto, era alguien insujeto a todo, el niño travieso, ¿no? El niño travieso, insujeto, que no reconoce la autoridad de los padres, se lo llamaba Korah. Evidentemente el nombre que le va a poner el papá a este muchacho tiene que ver por su evidencia, su conducta de rebelarse contra la autoridad. Que no es malo, a muchos de esos niños que son así muestran un liderazgo, pero obviamente volvemos al tema del rigor, el lado izquierdo de la luz. Hay que saber que los niños cuando son traviesos, hiperkinéticos, hay que dominarlos con la disciplina. Ningún niño tiende a la autodisciplina porque todos los niños apenas nace, todo ser humano apenas nace, se activa, al lado de él el Yetzer Hará. ¿Qué es el Yetzer Hará? La fuerza que en el lado derecho de ese ser humano lo lleva a actuar como si fuera el lado izquierdo, es decir, lo lleva a insujetarse, a no reconocer autoridad alguna. Por eso incluso se nota en que los bebés tienden a no dormir en la noche, porque el Yetzer Hará hace que ellos quieran en la noche, cuando tienen permiso fuerzas del Sitré Ahra o del otro lado actuar, estén ellos despiertos porque el Yetzer Hará quiere que sean programados por eso. Por eso los papás no tienen que desvelarse cuidando a un bebé que llora. Hay que procurar todo el esfuerzo de disciplina para que ese bebé sí o sí duerma en la noche. Sí o sí ese bebé debe dormir en la noche. Porque después se convierte en ese niño Korah, ese niño insujeto, ese niño que no reconoce autoridad, ese niño que justamente pierde el sentido de su nombre. Qué fuerte es esto del nombre Korah, porque fíjense ustedes que, más allá del significado que acabo de darle, Korah en sí tiene un nombre muy interesante y va a quedar registrado especialmente en un salmo. Yo los voy a invitar a todos a que vengan al Salmo capítulo 92, que ustedes saben que es el Salmo de Shabbat. Por si usted no se ha olvidado, el Salmo 92 es la alabanza que habla de la bondad de Dios en Shabbat. Porque Shabbat, y especialmente Shabbat Korah, porque algunos dirán, ¿por qué esta parashá tiene el nombre de un ser humano? Y para bien es un ser humano que no ha contribuido positivamente a la historia de la salvación. Yo le voy a decir que sí. Recuerde que las conductas negativas destacadas en la escritura es porque en realidad nos ayudan a nosotros, a esa energía negativa, manipularla para que no nos sea en contra. Y Shabbat Korah se conecta con la idea de los Shabbat. Los Shabbat fueron creados para que nosotros logremos siempre la armonía de las cosas, para que todo lo que existe se sujete a la autoridad que viene de la fuente, con lo que existe, desde primero los seres humanos y luego desde los seres humanos el plano de la existencia física, ese nivel de lo mineral, el nivel de lo vegetal y el nivel de lo animal, se sujete a la idea de la luz infinita, que es que todo se eleve a la unificación. Ese es el trabajo prioritario de lo que es reparar el mundo. Tikkun, se dice en hebreo, tikkun, reparar y transformar. Entonces, cuando un ser humano nace realmente activo en el propósito eterno de Dios, ¿qué es eso? Ser diseñado con una misión, reparar el mundo, hacer tikkun, repararlo y transformarlo para que todo se sujete al diseño original y al propósito eterno de Dios. Mejor dicho, para que todo vuelva a unirse en armonía con la intención de Dios. Intención o voluntad se dice Keter, que también se traduce como corona. Y cuando vamos allí a
escuchar a Pablo explicando esto que yo estoy explicando, y yo lo he aprendido obviamente de Pablo, y Pablo lo aprendió de nuestro Señor Yeshua, y Yeshua lo aprendió de aplicar a él la Torá. Pablo dice en Romanos 12:2 al terminar, para que ustedes puedan conocer cuál es la intención o razón, la intención de Dios o la voluntad. La voluntad de Dios, que es buena, anótelo, agradable, vuelva a anotar eso, y perfecta. Entonces, cuando yo nazco vibrando en el propósito que lleva conexión con la intención de Dios, pero como al nacer un ser humano, la fuerza que se coloca desde el otro lado se llama Yetzer Hara, y es un espíritu en realidad que empieza a influenciar a ese ser humano para que olvide su propósito. Y lo va a hacer justamente desde lo que empieza a pasar desde el mundo exterior, desde su influencia. Entonces, ese ser humano tiende a ser un coraje, es decir, alguien que no se sujeta a autoridad. Y entonces, ¿quiénes son los que lo tienen que instruir a sujetarse a la autoridad, a practicar el ejercicio de la restricción? Los padres. ¿Cuál es el ángel protector, el mensajero divino, protector de esa alma que trae propósito? Un papá y una mamá, y especialmente una mamá. Pero para que eso sea correcto, tienen que estar ese papá y esa mamá sujetados a la autoridad espiritual que se revela aquí. Se lo presento. La Torá. Torá significa instrucción, instrucción de la luz. Por eso Torá, instrucción, deriva de la palabra oraitá. Oraitá significa lo que enseña la luz. Y Yeshua enseñaba lo que enseña la luz. Y todo el mundo nace imbuido de ese propósito. Korah, que a lo mejor usted ve como alguien malo, en realidad no es malo. Su nombre mismo no tiene maldad. Su nombre mismo esconde propósito. Y por eso la parashá se llama Korah. Usted sabe que tenemos algunas parashá que tienen nombre de persona. Vamos con la primera que nos encontramos, Noah, que significa el que alcanzó gracia. Y es muy importante esa parashá, porque habla de que el Eterno siempre va a renovar la humanidad. Esta semana lo vimos de nuevo. Siempre esa idea está. Siempre esa idea está. Cada vez que el Eterno actúa con rigor, es porque trae un renuevo. Esa idea es la idea primordial de la Torá. Es la esencia misma. El mensaje ontológico es cada vez que Dios pone juicios, es porque trae un renuevo. ¿Sabe por qué remarco esto? Porque andan muchos predicadores evangélicos diciendo que ya estamos bajo la gracia. Y si Jesucristo, así dicen ellos, ¿no? Jesucristo ya murió por nosotros, lo que hay es solo un Dios de benevolencia, de bondad, muy amoroso, que no va a estar castigando a nadie porque ya Dios no castiga. Eso es un error, porque vamos a Proverbios y luego a Hebreos y nos encontramos que el Padre a quien ama castiga. O sea, un hombre tan sabio como Salomón nunca va a poder ser negado por este tipo de varones y mujeres que hacen creer que Dios no castiga en este tiempo porque según ellos y su Dios llamado Jesucristo ya murió en la cruz. No es así. Cuando vamos a Proverbios 3:12, por eso es que dije que es tan importante más especialmente papá y mamá en la Torá y especialmente la mujer, que es la que sabe manejar el rigor. Toda la mujer tiene la capacidad de manejar ese poder llamado restricción, el poder del lado izquierdo de la luz, el poder de la restricción. Eso es de la mujer. Los varones lo tenemos que aprender y justamente lo aprendemos desde una mujer que lo sabe manejar. Y dice Proverbios 3:12, porque el Eterno al que ama castiga, como un padre que ama al hijo, que castiga al hijo que ama. O sea que rigor es igual a amor. Estamos con la gracia de Jesucristo, ya no hay rigor. Pero cuando venimos a Hebreos 12, que sí, que ya el verdadero Cristo, Jesús, el verdadero ungido, ha muerto, ha resucitado, ha ascendido, ha sido glorificado, nos encontramos que el autor de Hebreo en su sermón, en su enseñanza, dice de nuevo en el capítulo 12, versículo 5 al 6, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Eterno, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Eterno al que ama disciplina y azota a todo aquel que él recibe por hijo. O sea, el amor es igual al rigor. Por eso el amor de una madre es mucho más fuerte, importante y prioritario que el amor de un padre, porque el padre es benevolente, apunta hacia adelante, el amor de la madre apunta a tomar conciencia aquí y ahora para que el destino no sea desgraciado, no sea insurrecto, no sea de muerte. Y justamente Korah, que es un ser humano
Y ese es el nombre. O sea, volvamos a los nombres. Tenemos a Noah, de la gracia y lo que hemos visto. Siempre hay un renuevo. El rigor de Dios permite, por su amor, que haya un renuevo para la humanidad. Un tiempo nuevo, un brote, el poder de la resurrección. Está todo mal, pero se va a poner todo mejor, porque yo me encargo de traer juicio. Después tenemos otro nombre, que es Yitro. ¿Eso se acuerdan? También es un nombre porque el hombre influenció. Es justo, tiene que ver con la parashá que contiene propiamente al decálogo o los 10 mandamientos, si usted es cristiano y está por primera vez, lo que conocemos como Torah. Después está este nombre, el nombre de Korah. Después va a venir Balak, otro nombre malo. Dos nombres negativos, Korah y Balak. ¿Mm? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en el nombre de Korah, como en el nombre de todo ser humano, se esconde el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es el para qué naciste o para qué nací, según la intención del Eterno, que es buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2. Cuando venimos al Salmo 92:12, dice así: el justo florecerá como la palmera. Y yo os quiero que subrayen solo eso. La palabra justo, la palabra florecerá y la palabra palmera. Esas tres palabras. ¿La subrayó? El justo florecerá como la palmera. Paso yo a leerles en hebreo, como dice allí. Sadik katamar Yifraj. Sadik, hay una K al último, Sadik. Katamar, una R así, Katamar, Yifraj. Bien, lo anotó. Vamos juntos, todos juntos, a ver que el nombre Korah tiene 3 letras. Diga detrás de mí, Kuf, Kuf, con K de kilo, U y F, Kuf. Bien. Ponga esa letra primero. Ahora abajo ponga la otra letra, la segunda letra del nombre Korah, la letra Resh, R-E-S-H, Resh. Muy bien, lo anoto. Y ahora abajo, la tercera letra, Het, con J, J-E-T de tomate. Het, repito, Kuf, primera letra, Korah. Resh, segunda letra, Het. 3 letras conforman el nombre Korah. Kuf, Resh y Het. Vuelvo a lo que en el Salmo 92:12, el Salmo de Shabbat, un salmo que sí o sí hay que cantar, recitar, rezar en las mañanas, especialmente usted se levanta temprano, antes de las 9 de la mañana tiene que rezar el Salmo 92:12. Salmo 92:12 que desata toda la alegría interior del Shabbat. Usted reza esto y la segunda copa, que es la copa por Abraham, por los méritos de Abraham, suelta tanta benevolencia activa de Dios que todo el rigor que ya se rompió con la primera copa garantiza que la tercera copa, que tiene que ver con el abrirse a una nueva semana, a nosotros nos tiene la certeza, convencidos realmente de que hay muchas bendiciones. ¿Cómo eran las palabras? Sadik, y yo le marcaba esa K, ¿no? Sadik, era una K, en realidad es una Kuf. Así que ponga ahí Sadik y esa K que usted puso en español, le saca así, pone Kuf. Katamar, y yo le marcaba la R así, Katamar, Katamar, todo junto, Katamar. Tamar es palmera. Katamar como, como la palmera. Katamar, la R le hace un circulito, le saca así y le pone Resh. Yifraj, no le había dicho con Yifraj, es con Y de yacaré y de indio F-R-A-J, Rifraj. A esa J le pone un circulito, sáquele una flechita y le pone la letra Het. ¡Oh, lo descubrió! Me alegro. Esa era la idea que yo tenía, que usted descubriera que las letras finales de cada una de estas 3 palabras del Salmo 92:12 son las letras que conforman al nombre Korah. ¿Cuál es el secreto de este Salmo 92:12? Que dice, cántico para el día de reposo, que dice acá, aquí que vive la Shabbat, que este Salmo posiblemente, dicen los que saben, lo escribieron los hijos de Korah, los que sobrevivieron, los que no se prendieron a la rebelión del padre y que gracias a ellos garantizaron que existiera una camada profética de levitas, de lo cual saldrá Ana, la madre de Samuel. El profeta Samuel es descendiente por el lado del árbol genealógico de Ana, o Ana, su mamá, de Korah.
Y los hijos de Coré, como usted ha visto en varios salmos, hicieron tantos salmos proféticos como este. Y ellos, al colocar este pasaje, están dando a entender que en el nombre de un ser humano se esconde el propósito de para qué están acá. ¿Mm? Pero depende de los padres que ese nombre llegue al propósito. O sea, aquí cerramos una historia muy interesante. Porque si Korah significa, ¿se acuerdan lo que significa? Depilado, calvo, resentido, también significa cabeza desnuda. ¿Y a quién le llamaban cabeza desnuda a ellos? A la persona insujeta, al niño que le costaba responder a la autoridad, al travieso, al que hay que irle educando, 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 porque si ahora es chiquito es insujeto, pero es disciplinado, autodisciplinado, se le aplica rigor con amor, ese niño no va a quedar al final de su propósito. Su propósito se va a cumplir y va a ser la cabeza del propósito generacional. El problema está en que el Salmo 90:12 dice que el que venía para ser un justo, que florecería como la palmera, es decir, sería un tipo de altura, que podría dar fruto, es decir, no sé si usted sabe que los dátiles cuando caen desde su altura e inmediatamente generan un embrote y forman palmeras nuevas. Es decir, que Korah, no solamente él, sino desde él vendría una generación impresionante de gente que apuntaría siempre a que lo mesiánico garantizara shalom en la tierra, porque la tierra necesita siempre que haya shalom. Si no hay paz, no se une el mundo de arriba con el mundo de abajo. O sea que con lo primero que quiero decirles es que Korah, que significa justamente el cabeza desnuda, esa es la mejor traducción, depilado, calvo, es el insujeto, el que no reconoce autoridad, pero que si es disciplinado, puede convertirse en un sadik, que florece como la palmera. Korah era una persona muy noble, por eso la parashá se llama Korah, porque todos nacemos con un propósito para tener una altura si sabemos vivir en el tiempo y sabemos aceptar que las circunstancias todas nos ayudan a bien y calmarnos, ser sujetos a las circunstancias sabiendo que detrás de las circunstancias está la providencia, ser sujetos entonces a esa convicción de que si la providencia de Dios se esconde en cada circunstancia, el Eterno me tiene a mí para algo grande, por lo tanto cada cosa pasará y yo seré mejor porque sacaré las chispas de luz. Pero ¿qué pasa en este nombre Korah? Cuando el ser humano desde la infancia no es enseñado a sujetarse, no es llevado en rigor a poder aceptar la autoridad, porque sabe que toda persona que ejerce autoridad lo cuida y lo educa, esa persona se convierte en un resentido. Y el nombre Korah también se puede traducir como el resentido. Y con esto agrego algunas cosas. ¿Por qué le pedí que a la letra Kuf la anotara arriba, después abajo le pusiera la letra Resh y luego la letra Het? Porque usted sabe que en el hebreo se puede, desde palabras hebreas, por el valor numérico de sus letras, sacar mucho más significado. Lo llevé al Salmo 90:12. Y en el Salmo 90:12 descubrimos que sus hijos han escrito que en Korah se escondía un justo que iba a florecer como la palmera, y que floreció, pero él nunca lo vio, porque él, por no sujetarse, por ser insurrecto, por no reconocer la rectitud de sus autoridades, él se apresuró y fue tragado por la tierra. ¿Y qué pasó con eso? Él pereció y ha quedado en la historia como si fuera un ser de maldad, un ser vil. ¿Ah? Y no es un ser vil, no es el villano de la historia. No era villano. Nadie nace villano, nadie nace vil, Dios no hace basura. Así que empecemos a ver a nuestro prójimo como alguien que hay que salvar. Predíquele el evangelio. No, pero es re malo mi vecino, mi pariente es re malo. Predíquele una y otra vez, y hasta con exhortación, y hasta fuerte. Dígale, vos no naciste malo, estás comportándote malo, pero necesitas de Yahvé, aunque se le enoje. Una persona que se le dice, necesitas del Eterno porque no naciste malo, hoy sos malo, esa persona se le enoja, va a hablar contra usted, mi cosa, pero quizás si no es él, sus hijos se salven y tengamos, como el caso de Korah, generaciones de bendición proféticas. Korah lo vemos, el justo florecerá como la palmera. Kuf, Resh, Het, las últimas letras de Korah. Él que tenía sus letras para ser cabeza de una generación profética, se convirtió en el final de todo.
terminó siendo la cola en vez de ser cabeza porque él decidió no sujetarse a su autoridad. Korah no era un servil. El alma de Korah, que en realidad era un alma que anhelaba luz. Él anhelaba luz, lo que vemos, sus acciones, porque él anhelaba luz. El problema radicaba en quien se adelantó a su tiempo, no supo esperar el tiempo apropiado para obtener la luz y que luego la luz en tiempo y forma lo manifieste como vasija de luz. Él quería acelerar el proceso y esta semana hemos aprendido que no podemos acelerar los procesos divinos son aceptados en tiempo y en forma. Nos parece mucho tiempo, hay que aceptarlos. Cuando yo acelero el proceso, activo los mecanismos de la iniquidad y los mecanismos de la iniquidad son terribles. Yo le pedí que anotara las letras. La letra Kuf tiene un valor 100 y no terminé de explicar que uno puede sacar un mensaje por el valor numérico. Kuf igual 100. La letra Resh, ponga igual 200. Y la letra Het igual 8. Ponga Kuf, Resh, Het. Kuf vale 100, Resh 200, Het vale 8. Sumamos 100 más 200, 300. Le sumamos 8, 308. ¿Está bien? Les digo algo. 308 es el valor del nombre de un sacerdote que aquí sale, Eleazar. 308, el nombre de Eleazar. Es interesante esto que les voy a decir. ¿Por qué? Porque el nombre Korah vale 308. O sea que Korah está diciendo, y esto lo dice el Midrash, no puede ser que yo esté de levita cuando he nacido por el sacerdote. Porque Aarón, mi primo, recuerden que eran primos, mi primo hermano ha quedado de sacerdote porque es el hermano de Moshe, el que está guiándonos como si fuera el rey, el que tiene la unción regia. Tenía la unción regia Moshe, ¿verdad? Entonces nos guía como rey y ha puesto de sumo sacerdote de Cohen Gadol a su hermano Aarón. Pero no puede ser. Claro, así está acomodando a Eleazar. Y Eleazar tiene 308 en su valor, como yo. Quiere decir que yo debería estar en el lugar de Eleazar, así como él lo plantea. Se lo plantea. Pero él no se daba cuenta que mientras más decía eso, por envidia, y ahí empezamos a notar cómo la envidia surge en una persona. Cuando empieza a compararse con otro que ya está en un lugar que él quisiera tener para entonces ser manifestado como el otro se está manifestando. Espere, Eleazar se estaba manifestando como sacerdote y el valor de su nombre y su propósito, por ende, estaba fluyendo en esa misión de sacerdocio, pero no porque al ser sacerdote Eleazar se manifestaba. Él entendía que gracias a que era sacerdote, desde ahí le tocaba. Pero Korah tenía que aceptar que por ahora él desde esa tremenda misión de ser levita, y no cualquier levita. ¿Sabe por qué le digo que él no es un ser villano? Era un hombre lleno de sabiduría. La palmera se compara con el que tiene sabiduría para discernir. Este era un varón tan justo que estudiaba la Torá para crecer y crecía. La palmera es lo que tiene una raíz más el doble de su propio tallo. Las palmeras de datilera tienen una raíz muy profunda, derecha, no se expanden así, y es el doble de su propio tallo. Por eso aguantan los temporales y usted va a ver que los vientos del desierto son tan potentes, tan fuertes, que a veces sobrepasan los 200 kilómetros horarios. Entonces, en la palmera usted va a ver que cae así, llega a tocar suelo, pero cuando se fue la tormenta, incluso ha quedado tapada de arena, la palmera empieza solita a hacer así. Debido a que su raíz, al ser el doble, permite ese efecto. Ahora, esta valoración habla de que la raíz de Korah era muy profunda. Él profundizaba los secretos de la Torá. Por eso, en su misión levítica, a él y a su casa le daban el honor de llevar el Aarón, es decir, el arca. Si el arca del pacto, al ser puesta ahí, la trabajara gente que no conocía Torá, esa gente moría. El arca tenía la actividad cósmica creadora. El arca concentraba dentro de ella, en esas 10 tablas de piedra donde estaba el decálogo, el poder por el cual existieron los cielos y la tierra, y desde lo invisible, incluso el Big Bang, explotó y apareció el mundo físico.
O sea, el poder del Big Bang estaba escondido en el arca. O sea, para poder manejar el arca, había que tener el privilegio de primero haber sido reconocido como alguien que estudiaba la Torah. Korach es ese. Entonces Korach dice, con el estudio que yo tengo debería estar como Eleazar. No, tiene que estar ahí. Eleazar está como sacerdote, tú estás como un levita y tienes que usar la levía. La levía es el poder de traer unidad, de buscar que todo el mundo se congregue y se esté unido. Levía es eso, de donde viene el nombre Leví, la capacidad de congregar, que ahora vamos a hablar de ello. Volvamos a Kuf. Kuf, 100. Resh, 200. Het, 8. Nos daba 308. Nombre de Korach, valor numérico del nombre de Korach, pero también el valor numérico de Eleazar. Pero atención, por causa de la envidia, Korach va a quedar con esos nombres sujeto a la palabra Kivero. Anótelo, Kivero. Voy a leerle algo yo, donde aparece la palabra Kivero según lo que estoy explicando. Cuando nosotros venimos a Bereshit, nos encontramos con el siguiente relato. Lo leo. Bereshit, voy a leer 23:6. Génesis 23:6. Óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulcra a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará, y marque esto, su tumba, su sepulcro. Subrayamos su tumba, la subrayamos. Arriba ponga Kivero. ¿Lo escribió? Yo lo estoy escribiendo. Kivero. ¿Qué es Kivero? Su tumba. ¿Cuánto vale la expresión su tumba? 308. ¿Lo está anotando? O sea, que Korach, si se hubiese sujetado en tiempo y forma a su estirpe de ser un sadik, si hubiese esperado los tiempos de Dios, él no se hubiese convertido en un ser humano rebelde que iba contra la voluntad del Padre, porque él, por no aceptar el proceso, se cavó su propia tumba. Él, por no aceptar el proceso, por acelerarse, cavó su propia tumba. En vez de poder recibir, no en él, sino en su descendencia, la Kená, el sacerdocio, él cavó su propia tumba. Por eso Samuel, su descendiente, hace, ¿qué es lo que va a hacer él? Es maravilloso. Cuando los descendientes de Aarón se han corrompido y han corrompido la Kená, porque el sacerdote Elí, que desciende del hijo más chico de Aarón, de Itamar, ¿sí? El sacerdote, sumo sacerdote Elí, tiene a sus dos hijos en tal corrupción que es tremendo, manejan mal la Kená, la han llenado de tumá, de mucha impureza, la han llenado de inmundicia porque se están abusando con el tema de las ofrendas, están hasta haciendo negocios con ellos, están abusando de lo sexual, ellos están transando sexualmente con las mujeres consagradas al servicio del tabernáculo, que son mujeres proféticas, que tienen el poder de la profecía. Y sin embargo, antes que la lámpara se apague, dice el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, justamente Samuel ya está allí y escucha la voz de Dios. ¿Y qué va a hacer Samuel? Va a purificar el sacerdocio. Fíjese, el descendiente de Korach va a purificar el sacerdocio, va a nombrar los reyes. O sea, Korach envidiaba a Aarón, quería el sacerdocio de Aarón. Dice, ¿por qué lo tiene Eleazar? Si yo tengo el mismo valor que Eleazar, yo tengo que tener ese sacerdocio. Eso dice Korach. Pero con el tiempo, gracias a que sus hijos no se prendieron a esto, no solamente van a ser los hijos de Korach un linaje de gente que hace canciones proféticas y que son gente, como lo dice Moshe, acompaña. ¿Vieron cuando Moshe le dice, ustedes han sido hechos para acompañar? Muy fuerte eso. Él le habla a los israelitas y le dice que ellos están para cumplir. No es poco que les ha dicho. Y ahí la idea hebrea les ha dado incluso la capacidad de con cánticos guiarlos. ¿Qué es lo que van a hacer los hijos de Korach? Korach no quería guiar con cánticos, no quería llevar el arca, que ya eso era un privilegio celestial, que ni siquiera el sumo sacerdote se animaba a hacerlo. Esto es muy fuerte. Recuerden que el sumo sacerdote se acercaba al arca y la tocaba una vez al año. En cambio, cuando se movían, los levitas llevaban el arca y Korach era el que lo llevaba y sus hijos. Es poderosísimo, tenían poder profético. Cuando dice esto, vemos que él, por no dejarse procesar, justamente el que va a lograr
que venga la tumba. Se cavó su propia tumba con su actitud. El resentimiento, todo resentimiento que surge de la envidia, es cavarse su propia tumba.